San Juan capítulo 4, verso 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la compra de la ciudad, a comprar. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, úsame predicando. Recuérdame, ilumíname y guíame. Úngeme con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que tu unción me pueda transformar. La Biblia dice que Jesús salió de Galilea, de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Se cree que habían unos 250 kilómetros entre Judea y Galilea. Porque había una ciudad entre medio que era Samaria. Entonces, como Jesús salió de Judea y se fue a Galilea, dice la palabra del Señor que le era necesario pasar por Samaria. O sea, había una necesidad de pasar por Samaria, sí o sí. Los judíos de aquel tiempo no pasaban por Samaria porque tenían diferencias religiosas con los samaritanos. Y dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cruzaban el río Jordán, se iban por fuera y volvían a cruzar el Jordán cuando tenían que entrar a Galilea. Pero la Biblia dice que cuando Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, le era necesario. Había una necesidad de pasar por Samaria. Y Jesús no iba a seguir el juego de los judíos legalistas. Jesús no iba a seguir el juego de los religiosos celosos. Pues Jesús sabía que en Samaria había una mujer con necesidad de él. Y no solo una mujer, sino muchos samaritanos. Entonces Jesús tenía una urgencia, tenía una necesidad de pasar por Samaria. Es como hoy Jesús sabe que tú tienes una necesidad de Él. Por eso Dios permite que tú escuches la radio. Porque Dios sabe y conoce tu necesidad. Dios siempre conoce nuestra necesidad. Entonces Jesús
No iba a hacer lo que hacían los judíos. Para él era más importante la necesidad que discusiones doctrinales y religiosas de la época. A él le importaban las personas, más que su punto de vista, le importaban las personas. Muchas veces él transgredió tradiciones y costumbres que tenían los judíos, justamente por el amor de las personas. Lo criticaban que comía con prostitutas, con publicanos. Y él decía, a la verdad, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos los que necesitan médico. Y no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me llama mucho la atención de que Jesús tenía que pasar por Samaria. En el capítulo 3 había tenido una conversación con un rabino, con un maestro, con un fariseo llamado Nicodemo, un principal de la sinagoga, que ni siquiera entendía las cosas espirituales. Y que le costaba entender que tenía que nacer de nuevo. Porque un religioso, celoso, orgulloso, le cuesta comprender las verdades espirituales. Porque el orgullo no le permite entender a Dios y creerle a Dios. El orgullo religioso te cierra el corazón, te cierra la mente. Y no hay peor orgullo que el orgullo religioso. Hay gente que a veces sabe que está equivocada, pero persiste en su orgullo religioso. Entonces, Jesús sale de ese lugar y se va a Galilea y pasa por Samaria. Y en esa ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, estaba allí el pozo de Jacob, famoso pozo de Jacob, que aparece en Génesis 29, verso 2. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino. ¿Sabe que el libro de Juan nos enseña de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios? Por eso cuando usted lee Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, que está diciendo el logo, la palabra, ¿cierto? Un pensamiento, un concepto significa la palabra logo en griego. En el principio era el verbo o el logo, que es Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús era en el principio, no fue un ser creado, existía en el principio y era con Dios, estaba a la par con Dios. No como cuando Él vino en humanidad, porque Él vino, ¿cierto?, en la parte humana y nació de María. No, Jesús estaba en un estado igual a Dios. Él era igual a Dios, Él era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo también era Dios. Estaba Jesús preencarnado. Antes de encarnarse, Él era Dios. Y estaba con Dios, y era Dios. ¿Por qué te digo esto?
Porque Jesús, al ser Dios, tan inalcanzable, tan grande, tan tremendo, tan extraordinario, Jesús, al ser Dios, se hizo hombre. Y Juan el evangelista nos muestra una faceta y dice: Jesús cansado del camino. Eso es lo que quiero resaltar. Se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. O sea, a un Jesús que estaba cansado del camino, exhausto, agobiado. ¿Te puedes imaginar al Dios creador que estaba en el principio? Esto es extraordinario. Oh, bendito Dios. Al Dios eterno. Aquel que por su palabra creó los cielos y la tierra. Al que creó los océanos. Estar en un cuerpo de humillación semejante al nuestro y sentirse cansado. Eso es lo que hace más grande a mi Dios. Que siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Jesús, cansado del camino, se sentó. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es el sumo sacerdote que nosotros tenemos? Es Jesús. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nunca pecó. Tuvo todas nuestras debilidades. Sintió sed, sintió hambre, sintió cansancio. Lo traicionaron sus amigos, lo abandonaron, lo rechazaron. Sintió el desprecio, sintió la traición. Fue tentado en todo por Satanás en el desierto, pero nunca pecó. Ser tentado no significa pecar. Fue tentado en todo. Era hombre, era 100% Dios, pero al mismo tiempo 100% hombre. Por eso que Pablo dice: grande es este misterio. El Verbo se hace carne. Precioso Jesús. El Verbo, el Logo, el Creador se hace carne. Juan tiene la intención de mostrar la humanidad de Cristo y al mismo tiempo la deidad de Cristo. Un Dios tan grande, tan supremo, tan extraordinario, pero que también se cansa, que se despoja de muchos de sus atributos para venir y nacer de una humilde mujer llamada María. Se sentó en el pozo. Escucha bien lo que te voy a decir. Y estaba cansado. El mismo Juan dice en el capítulo 11, Jesús lloró, mostrando la humanidad, la compasión, cómo se identifica con los mortales. Jesús lloró. Tengo a un Jesús que presentarte, amigo, que escuchas, hermano, que se compadece de tu dolor, que siente compasión, que siente misericordia. La Biblia dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: mujer, dame de beber. Se cree que los cántaros que cargaban estas mujeres eran de 20, 30 litros y eran muy pesados. Aparte llevaban
un odre que era de cuero para tomar agua personalmente por la sed y el calor que hacían los desiertos. Y llegaban y iban en comunidad a tomar agua y a buscar agua para su casa. No estaba la comodidad del día de hoy. Y dice la Biblia que cuando la mujer llegó, se sorprendió. Quizás esperó, porque había un hombre que terminara y se fuera el hombre. Los discípulos habían ido a comprar pan y quizás se llevaron el odre, ¿cierto?, donde podían sacar agua. Y Jesús quedó solo ahí en ese lugar y no podía sacar agua. Quizás fue así. Y la mujer vino a sacar agua y Jesús le habla y le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a comprar a la ciudad algo de comer, pero la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Habían barreras raciales, doctrinales que los dividían. Judíos y samaritanos no se trataban. La mujer se sorprende y dice, tú me pides de beber a mí que soy mujer samaritana. No dice que soy samaritana solamente, dice soy mujer, porque había una doble barrera, era mujer. Y también la cultura hebrea había sido influenciada por el machismo que había alrededor de las naciones, donde la mujer era considerada como un ser inferior. Podían decir las naciones que vivían alrededor de Israel, tengo una vaca, una oveja, tengo una carreta y tengo una mujer. Incluso los rabinos no le daban tanta importancia a la mujer. Y había un escrito que no debían conversar mucho, ni siquiera con su cónyuge, porque descuidaban el tiempo de la lectura de la Torá. Imagínese. Y esta mujer encuentra a un judío que la toma en cuenta y que le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Yo soy una mujer samaritana, soy mujer. Y siento en mi corazón que hay muchas mujeres que han sido dañadas por la vida. Alguien dijo, la mujer ya en el vientre despreciada. Porque cuando el padre y la madre saben que viene en camino la primera criatura, y alguien dice, es mujer. Bueno, hay que aceptarla, es lo que Dios quiere. No es lo mismo cuando dicen, es un hombrecito, es un varoncito, qué bueno. Ya en el vientre es rechazada la mujer. Hoy el feminismo está destruyendo la sociedad y el diablo está destruyendo a las mujeres a través del feminismo. Y no es otra cosa que una mentira satánica diabólica que Dios aborrece y que el diablo ha puesto en el corazón de las mujeres. Pero Jesús no era machista. Jesús no vino para
para anularte como mujer. Jesús no vino para destruir tu identidad como mujer. Jesús vino para dignificar a la mujer. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios. Jesús era el don de Dios. El agua, ellos decían, es el don de Dios, pero Jesús, espiritualmente hablando, es el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Si esta mujer hubiese estado hablando con cualquier judío, le dice, blasfemia, ¿cuándo Jacob fue tu padre? Si ustedes son una mezcla de gente de Babilonia y de otras naciones, son una raza de idólatras, ustedes no son hijos de Jacob. Pero Jesús no discutió. Yo siento la presencia de Dios, posturas teológicas. Jesús vino a amar al que estaba perdido y a convencerlo con suavidad y ternura y a volverlo a la luz y al camino de la verdad con ese amor que solo Dios puede dar. La mujer le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Yo no sé cuántos me dicen amén, pastor. Ese es Jesús, el que sacia la sed del alma. Amigo, amiga, quiero decirte algo. Quizás has tratado de saciar la sed de tu alma con muchas cosas. Pero hoy te presento a Jesús, que quiere llenar el vacío de tu corazón, que quiere darte agua viva, que quiere hacer de ti un hombre y una mujer nueva. Jesús entabla una conversación con esta mujer. La mujer le dice, dame esa agua para que no tenga sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Me parece que tú eres profeta, dice la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el que te está hablando ahora. Soy yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el profeta que ustedes esperan, yo soy el Salvador del mundo, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida, yo soy mujer. ¿Por qué no se lo reveló a Nicodemo, al fariseo? ¿Por qué no se lo reveló a los grandes? ¿Por qué se lo reveló a una mujer despreciada y desechada? ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos se revela a los humildes, a los despreciados, a los desechados, a aquellos. Bendito sea el Señor para siempre, que la sociedad le ha dado vuelta la espalda. Ese es el Cristo que tenemos.
Aleluya. Ese es el Cristo que tenemos. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu condición. Jesús no le dijo adúltera, no le dijo prostituta. Jesús no le dijo cómo se te ocurre tener 5 maridos. Jesús, aleluya, le habló con dignidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te pueda amar tanto como Jesús. Yo no sé en qué has fallado, yo no sé cuál es tu pecado, pero yo estoy aquí para decirte, Jesús te ama, Él te quiere perdonar y Él quiere saciar la sed de tu corazón y de tu alma. Oh Padre, he predicado tu palabra, lo he hecho con toda la fuerza de mi corazón y de mi alma, creyendo que tú tienes poder para salvar al más vil pecador. Quiero bendecir a todas las personas que hoy me escuchan a través de la radio, a través de las plataformas del internet, donde quiera que tú permitas que llegue esta palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Yo declaro la victoria, yo declaro la bendición. Hermanos, reciban fuerza. Amigos, recibe la bendición. En el nombre de Jesús, siento la presencia del Señor. Y la iglesia me dice amén y amén. Bien, se me fue el tiempo, hermanos. Tengo que despedirme. Gracias por escucharme. Me voy a quedar al teléfono si usted me quiere llamar. 413-135-871. Chao, chao. Muchas bendiciones.